Momento de entrevista en la mañana de 7-9. La semana pasada hablábamos de una alerta por los brotes de leishmaniasis, una enfermedad de la que poco se había escuchado hablar hasta el momento, y por eso hoy nos visita el doctor Gustavo Echenique, matrícula provincial 2929. Él es médico infectólogo, entre otras especialidades. Doctor, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, doctor, para comentarnos y para comenzar a hablar, ¿qué es la leishmaniasis? Bueno, es una enfermedad producida por un parásito. Digamos que es dentro de la familia de estos parásitos hay un primo hermano que conocemos muy bien. Si les dice la palabra Trypanosomatidae, que sería la familia de este parásito, hablamos del Trypanosoma cruzi, que es el parásito del Chagas. Sí. O sea, diríamos que este parásito que produce la leishmaniasis es un primo hermano de la patología chagásica. Esto lo produce un mosquito, familia Lutzomia, que en realidad no vamos a entrar en la parte, digamos, muy científica del mosquito, pero le llaman torito. Sobre todo las personas que están con toda actividad de pesca, sobre todo en zonas, y vamos a hablar un poquito de la epidemiología, que es importante que sepamos ante qué estamos. Es una patología que le produce a este mosquito, que transmite este parásito, y posterior a un periodo de incubación de un mes aproximadamente, surgen lesiones como la que podemos ver en pantalla, que tiene una característica muy importante, que es una lesión tipo crateriforme, o sea, con un reborde bien engrosado y con una zona central que está deprimida. ¿Es cutánea? Es cutánea, pero hay otras variedades que las vamos a nombrar. Esta, la que tenemos en Jujuy, es la forma cutánea, que podemos observar. Fíjense, esa forma crateriforme, ese es el mosquito, el torito, que tiene la particularidad de aparecer por lo general a partir de las 6, 7 de la tarde en zonas cercanas a cursos de agua. Y tiene otras características. Acá podemos ver la patología en un niño, que la picadura no produce picazón. Tiene la particularidad, la ponzoña de este parásito, tiene la particularidad de no producir hinchazón, entonces la persona no se da cuenta que fue picado. Entonces, en este caso, la lesión aparece después de un mes aproximadamente. Ahí vemos, la primera se veía en una etapa evolutiva inicial. Acá ya la lesión se está ya conformando en su forma ya terminal. A ver, doctor, la picadura no genera hinchazón y tampoco picazón. No, entonces, tampoco. Solo prestando atención, digamos, al cuerpo es que podemos advertirla. Es que en realidad no nos podemos dar cuenta hasta después de un mes en que comienzan las primeras señales de la lesión, que se transforma en una lesión crateriforme, al principio pequeña. Y otra de las particularidades es que no produce, o mejor dicho, no responde a ningún antibiótico de los comunes, de la cefalexina, amoxicilina, el que ustedes quieran nombrar, no suele responder. Por eso la consulta, una vez que un paciente llega al consultorio nuestro, por lo general ya hizo 4, 5, 6 consultas en distintos profesionales, los cuales en algunos momentos no han sospechado la patología y han tratado con antibióticos comunes y no hubo una buena respuesta. Esta es una forma cutánea. Hay otra forma, que es una cutánea mucosa, que afecta principalmente la zona de narina y zona posterior de faringe, que son lesiones literalmente bien estéticamente complicadas, ¿no? Porque produce inclusive hasta caída de nariz, ¿no? Esta es una forma que se da generalmente en personas con defensas muy bajas. Y esto es importantísimo aclararlo porque, así como pasa con el Chagas, la primera semana en la que se produce la invasión del parásito al organismo, no nos olvidemos que nosotros tenemos un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico reacciona ante la entrada de este parásito y de acuerdo al tipo o intensidad de nuestra reacción, el parásito puede evolucionar a una forma cutánea común o diseminarse a una cutánea mucosa. Esto tiene que ver que las personas con defensas bajas, personas con trastornos de alimentación, personas con inmunosupresión, por diabéticos, por corticoides, pacientes HIV positivos, no van a tener una respuesta inmune acorde a la penetración del parásito y van a ser formas por ahí diseminadas y no solamente una forma cutánea. Doctor, ¿esto tiene tratamiento? Hay un tratamiento, por supuesto, a partir de medicamentos que son inyectables. No hay todavía la aprobación de medicamentos biorales, aunque se intentó con algunas drogas de las comunes, con muy buena respuesta. Pero esto es importante porque hay una tercera leishmaniasis, que es la visceral, que hemos tenido casos en la zona de Corrientes, Chaco y Misiones, en las cuales hubo muertes. ¿En Jujuy no? En Jujuy, gracias a Dios, no.
Pero ese tipo de leishmaniasis es la visceral. Entonces hablamos de leishmaniasis cutánea, cutáneo-mucosa, sí. y una forma visceral, que en este caso la visceral afecta a todo el organismo, produciendo un severo daño, inclusive llegando a la muerte, que las hubo en nuestro país, en Argentina. Doctor, para que la gente sepa, generalmente esto se da en la zona rural, ¿no? Más en la zona de los valles. Generalmente zonas yungas. Eso está buena la pregunta, porque las últimas notificaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que estos datos son del 2015 o 2016. Sí. Esto es para que sepamos la estadística. En América se han notificado 50.000 casos de leishmaniasis en el año 2015. Esto hace que nuestro país se haya llevado 326 casos, de los cuales 336, de los cuales 326 han sido forma cutánea y 10 casos han sido cutáneo-mucosa. Bien. Esto se da en zonas fronterizas. El 50% de los pacientes que han sido infectados por leishmaniasis se han dado en zonas fronterizas tropicales. Hablemos en el caso de Jujuy, yungas. Bien. Fronterizas con Bolivia, fronterizas en el caso de Salta, por ejemplo, o de Misiones con Brasil. Y en el caso nuestro, una zona caliente, entre comillas, sería nuestra frontera con la provincia de Salta. Bien. Entonces esto es importante para que la gente sepa. Cursos de agua, aproximadamente 6 de la tarde comienza la actividad del mosquito, y ante la primera lesión que no responda a un tratamiento común, urgente la consulta a un infectólogo. Generalmente pica de los codos para arriba y de las rodillas para abajo. Y generalmente la zona que está más expuesta. Claro. Entonces siempre se recomienda, la gente que va a pescar o que hace campamentos, que va a zonas, digamos, calientes, como hablamos de yungas, principalmente zonas tropicales, el uso de ropa clara, en la manera posible, porque tenemos otras patologías que tienen que ver con transmisión de vectores, como ser la fiebre manchada argentina o riqueza causada por garrapatas. Entonces, Jujuy, como lo digo en todas las notas cuando estoy, para el infectólogo los yungas es como el pelotero para el niño, porque tenemos muchísima patología y es importante la prevención. Para todos es exactamente la misma, evitar la picadura del mosquito. Doctor, en este sentido, hablando de prevención y de evitar la picadura del mosquito, que es por medio del cual se transmite esta enfermedad, el repelente, al igual que en otros casos, ¿funciona? ¿Es útil? Podría funcionar, de todas formas es otro tipo de variedad de mosquito, porque es el género Lutzomia, pero cuando nosotros hacemos una prevención, cuando ingresamos en ecosistemas animales, como suele pasar en las actividades que yo les he comentado, digamos que el uso de repelente nos prevendría, o habría una prevención para muchas picaduras, porque no olvidemos que Jujuy también tiene paludismo, tenemos malaria. Por lo tanto, evitar la picadura de ese mosquito o de cualquiera es la mejor de las prevenciones. El uso de ropa clara principalmente, el uso de repelente, y ante cualquier aparición de alguna lesión que no es de las comunes o no suele responder a un tratamiento común, le sugeriríamos hacer la consulta a un infectólogo o a un dermatólogo, porque también ellos están adiestrados en esto. Doctor, ¿cuántos casos confirmados hay en Jujuy hoy? Mire, no tengo el dato claro. Me habían comentado de 2 casos, porque no es mi área de trabajo en la parte estatal, ¿no? Pero me habían comentado de un par de casos. No hablaremos de brote. Cuando nosotros hablamos de la palabra, o decimos la palabra brote, es cuando el número de casos supera a la media de 5 años. Jujuy siempre ha tenido leishmaniasis, la tendrá, la tuvo, la tiene y la seguirá teniendo, porque tenemos el ecosistema, tenemos la patología, tenemos el vector y tenemos el ser humano. O sea que creeré yo que no hay una alarma, no deberíamos alarmarnos demasiado, porque estos casos ocurren todos los años, y lo importante es que la gente lo prevenga y la gente sepa que hay un tratamiento. Bien. Por supuesto que el comportamiento de leishmaniasis no es igual en una persona que no es, o una persona inmunocompetente, es distinto a una persona que tiene déficit inmunitario, como ser un paciente HIV, en el cual la patología en Jujuy tropical ha interaccionado con el HIV, produciendo cuadros mucho más graves. Entonces, por eso es importantísimo hacer la consulta precoz. Doctor, bueno, me picó el mosquito, tuve leishmaniasis, hice el tratamiento, me curé, me sané. Dice, bueno, que el tratamiento es medio largo, porque no cura tan rápido la herida. Después tengo que seguir haciéndome chequeos
o se va, la enfermedad desaparece? Una vez que la patología fue tratada correctamente, por lo general, si no hay la aparición de alguna lesión nueva, por lo general el tratamiento, inclusive una vez terminado el tratamiento, el paciente ya está libre de la patología. De todas formas, no nos olvidemos que pueden quedar algunos nidos, entre comillas, eso le iba a preguntar. Se puede llegar a producir en algún momento una reactivación. Podría llegar a ocurrir. O sea que la lesión no necesariamente se va a generar en el lugar en que nos picó el mosquito. Exactamente, justamente lo que les nombré al principio, que hoy en infectología tiene muchísimo que ver no solo el ataque o la tasa de ataque o la letalidad de un determinado germen, sino la respuesta inmune inicial en la primera semana. Claro. Eso muchas veces va a marcar la evolución de una enfermedad. En el caso de Chagas, por ejemplo, en esa primera semana, si la respuesta inmune es correcta, lo más probable es que ese paciente chagásico engrose la lista del 80% que no tiene ningún tipo de manifestación. En cambio, una persona que no tiene una respuesta inmune correcta en esa primera semana, hablemos de un desnutrido, una persona que no tiene, digamos, una alimentación correcta y tiene las defensas bajas, probablemente ese paciente engrose la lista del 20% que va a un cuadro cardíaco o complicación cardíaca. Entonces es importantísimo la respuesta inmune y es importantísimo, por supuesto, la consulta. Es decir que después del tratamiento, si es que fuimos picados por el mosquito y demás, el tratamiento años siguientes es importante porque si no, ¿puede hacerse peor la enfermedad? No es tanto como hacerse peor, sino que podría en algún momento, que un paciente es HIV negativo en el momento de la infección y posteriormente, una vez que ha hecho el tratamiento y después, 5 o 6 años después, llega a adquirir la enfermedad, podría, por esto es todo suposición inclusive, podría llegar a haber una reactivación, pero no es lo frecuente y por supuesto en medicina siempre lo decimos, nada es matemático y menos en infectología. Seguro. Lo ideal y por supuesto lo que dicen los libros es que una vez terminado el tratamiento la patología estaría curada, pero nunca estamos ajenos a una reactivación, tanto de leishmaniasis como de cualquier otra enfermedad infecciosa, sobre todo las parasitarias. Doctor, ¿el tipo de lesión puede agravarse más o menos de acuerdo a la edad o solamente depende del factor inmunológico de cada uno de los cuerpos? El factor inmunológico tiene mucho que ver y el género o el tipo porque tenemos más de 30 familias de leishmanias, entonces dentro de las cutáneas, cutáneo-mucosas y viscerales, las manifestaciones son muy distintas, pero el sistema inmune forma o ejerce un papel fundamental en la manifestación. Bien. Porque hay pacientes que pueden tener una sola lesión, como la que podemos ver ahí, o puede ser un paciente que tenga una cutánea diseminada, o sea, que tenga todo el organismo, todo el cuerpo, invadido por ese tipo de lesiones. Son formas distintas y tienen que ver el sistema inmune con el tipo de parásito o con el tipo de leishmania. Perfecto. Bueno, doctor Gustavo Echenique, le agradecemos muchísimo la visita, siempre esclarecer sobre este tipo de patologías, de infecciones. Sobre todo que hoy la gente se pregunta mucho porque se han visto algunos casos o han enviado fotos en las redes sociales, usted vio cómo en las redes sociales. Así que está bueno para concientizar a la gente sobre lo que está sucediendo. En realidad, como usted decía, es una enfermedad que ya hace mucho tiempo que está en Jujuy. Pero bueno. Yo les tiro el dato. Fue notificada por primera vez en el año 1916 por Guillermo Patterson. O sea, estamos inclusive, a partir de eso, en los primeros años de este siglo, o del siglo XX, se formó la MEPRA, que es la Misión para Estudio de Patología Regional, que es donde está funcionando ahí en la Avenida Bolivia. Eso fue la meca del estudio de la patología tropical, así que bueno, creo que Jujuy forma parte de un grupo importante de provincias que tienen enfermedades tropicales. Está excelente que bueno que la pongamos acá en el programa y bueno, acá estamos a disposición. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes.